tiempo. Mi trabajo es muy cansón. Mi familia. Y ponemos tras excusas. Las excusas se han vuelto en un idioma mundial. Cuando tú le preguntas a alguien por qué hiciste esto, él no te va a decir que estuvo mal, él va a tratar de lucir bien. Las excusas tú tratas de lucir bien. Dice, nos hemos vuelto adictos a las excusas a tal punto que ya no las podemos controlar. Yo soy un maestro poniendo excusas. Yo me identifico muchísimo con este mensaje. Yo soy una persona, tú puedes hablar con mi esposa a confianza, tú puedes hablar con el pastor cuántas veces vino a mí a decirme cosas y yo decía, espérate un momento, esto no, porque yo estoy haciendo esto. Pero en mi corazón yo sabía que podía. Pero huyéndole a una responsabilidad ponía una excusa. Las excusas nos limitan a muchas cosas. Las excusas nos apartan de Dios. Y vamos a ver, según la Biblia, por qué yo digo estas cosas. Y dice, muchas veces nuestras excusas tratan de ocultar mentiras, engaños o nuestro pecado. Muchas veces nuestras excusas tratan de ocultar una mentira. No quiero que sepan esto, pues voy a poner esto de excusa. Mi pecado. No, yo soy así de repugnante porque me trataron así. No, yo soy así porque tú me trataste así. O sea, ponemos excusas tras excusas y excusas tras excusas. Dice, muchas veces son nuestra defensa para no quedar mal y evitar una responsabilidad. Muchas veces ponemos excusas para lucir bien y lucir sabio ante los ojos. Por ejemplo, una de las excusas más común en la iglesia es, vamos a buscar confirmación de Dios. Y no estoy diciendo que el que diga eso siempre pone una excusa, pero el casi 90% pone una excusa. Cuando el pastor viene a decirte, Dios me dijo que esta es tu posición. No, vamos a buscar confirmación de Dios porque a mí no me ha hablado. Pero en realidad lo que estamos buscando es evadir una responsabilidad. Por ejemplo, en nuestro pecado, nosotros tenemos esta famosa excusa que se hizo ahora. No, yo sirvo a un Dios de relación, no de religión. Pero el problema, y es muy cierto, pero el problema es que no tienes ni la relación y no tienes ni la religión. Simplemente estás tratando de ocultarte a través de un manto de sabiduría. Muchas veces en nuestra iglesia queremos que la gente nos vea como santos y ponemos muchísimas excusas y no aceptamos nuestra realidad y escondemos nuestro orgullo a través de ellas. Dice, cada excusa que le ponemos a Dios endurece nuestro corazón y nos aleja mucho más del amor de Él. Dios nos llamó a todos nosotros con un propósito. Y algo que el pastor le hablaba a los jóvenes esta mañana, aunque sea un talento tú tienes. Cada uno de nosotros tiene un talento, aunque sea uno. ¿Por qué no lo estás explotando? ¿Por qué no estás caminando en el propósito que ya Dios te llamó? Hoy Dios quiere sacudirte de la silla y que dejes las excusas. Porque las excusas te van a llevar a la tumba. Las excusas te van a apartar de la relación con Dios. Las excusas lo único que hace es apartarte de Dios. Quiero que me acompañen a Génesis 3:11. Cuando lo tengan me dicen amén. Ahora me tienen que esperar a mí. Y dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
Aquí vemos la excusa desde el principio de la creación. Dios viene y le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Y le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él me dice, no, la mujer que tú me diste me dio del árbol. Viene Dios y le pregunta, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Aquí vemos en este caso buscando terceras personas de tu problema. Yo me atrevo a apostar, la Biblia no lo registra, pero si la mujer, si la serpiente, Dios le hubiera preguntado a la serpiente le decía, no, yo estaba en demonia. Porque somos expertos buscando una excusa. Aquí vemos qué lindo sería, yo me imagino que la historia quizás hubiese cambiado, yo imaginándome, que Dios le preguntara a Adán, ¿comiste del árbol? Y Adán le dijera, sí, perdóname, fallé. Porque nosotros hemos recibido el perdón de Dios muchísimas veces. Si mi hijo viene y hace algo malo y me pide perdón y soy malo, mi naturaleza es ser mala, yo lo perdono y no lo juzgo. ¿Tú te imaginas si Adán en ese momento le hubiera dicho, sí, fallé? No, pero él rápido puso en excusa y dijo, no, la mujer que tú me diste. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. En pocas palabras, en este juego le estaban echando la culpa a Dios. Porque le dice, no, yo estaba tranquilo, la mujer esa que tú me diste me dio de la fruta. Y la otra no dijo, no, perdóname, comí. Fui engañada, pero comí. No, ella dijo, no, la serpiente. Ninguno de ellos aceptó su responsabilidad. Y ya todos conocemos la historia, la maldición que cayó sobre la tierra, el pecado de Troy, resto de historia destruyó. Por una excusa. Por una excusa. Él podía decir, aquí estoy, fallé, perdóname. O ella podía decir, comí, me engañaron, pero comí, no me obligaron. Pero ninguno de los dos aceptó su error. A veces nosotros como cristianos tenemos todas las señales en nuestra cara de que estamos mal, pero tratamos de evadirlo. Tenemos todas las señales en nuestra cara de que estamos en pecado, pero tratamos de evadirlo. Dios lleva tocando la puerta diciendo, tienes que cambiar tu carácter. No, porque a mí me trataron así, yo soy así, no recibo órdenes de nadie. Por ejemplo, una de las excusas que se ha hecho muchísimo famosa, la he visto en internet por todos lados. La vida es una, y la compartió la hermana Joami esta mañana, la vida es una y hay que vivirla. Y la eternidad es una también, y hay que vivirla. O sea, y se nos olvida que tenemos una eternidad, es solamente una. Y en esta vida nosotros cosechamos lo que vamos a sembrar en la próxima que viene. Aquí vemos un conflicto donde por una excusa, en realidad para mí no fue el pecado, porque yo me atrevo a apostar que Dios, su corazón se iba a mover si el hombre aceptaba su condición en ese día. Pero el hombre no aceptó su condición y dijo, no, fue la mujer, la otra fue la serpiente. Y a través de este pecado los tres fueron malditos. Porque hoy en día yo no he visto a Satanás arrastrándose, está por ahí haciendo mucho daño, pero la serpiente se arrastra. Si no me creen, vayan a casa, tengo una. Se arrastra, es maldita. El hombre es maldito, el pecado se pasa por una excusa. Porque no podemos saber más de la historia porque el hombre no aceptó su condición. Y dice, Dios puede levantarnos, y una de las cosas que ministró mi corazón, Dios puede levantarnos del peor pecado. El peor pecado que tú puedas imaginarte, Dios te puede levantar a través de Jesucristo, pero jamás de una excusa. ¿Por qué? Porque la excusa tiene que ver contigo. El pecado ya lo pagó en la cruz del Calvario y creemos que por su sangre somos salvos. Pero la excusa proviene de ti. Proviene de tu concupiscencia, de tu orgullo. Tenemos que masacrar nuestro orgullo. Tenemos que hundir nuestro orgullo. Porque las excusas no nos van a llevar a ningún lugar. ¿Por qué te apartaste de Dios? Porque en la iglesia son falsos. Esa es la excusa más grande. ¿Por qué estás sentada? ¿Por qué estás sentado? ¿Por qué no sigues caminando? Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y la iglesia se ha vuelto en un hospital, pero con gente que se supone que ya fuera sana.
Si el que tenga ojos para ver, ya ve cómo Dios está bendiciendo nuestra iglesia de una manera increíble. Pero no vamos para ningún lado si seguimos poniendo excusas. No vamos para ningún lado cuando el pastor viene y te dice, tengo que hablar contigo porque tienes que cambiar cosas, pero tú sigues poniendo excusas. Tú sigues defendiendo tu argumento que es falso. Que te digo en esta mañana, para Dios es basura. Yo soy así porque me criaron así, para Dios eso es basura. Porque te está dando la oportunidad de ser nuevo. Porque la palabra dice que he aquí yo hago cosas nuevas. Y Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. Pero eres tú el que tiene que abrirle las puertas de su corazón para entrar. Hoy tu argumento es basura. Tu argumento trae maldición a tu familia. Una excusa trajo una maldición tan grande que nos alcanzó. Peleamos con el pecado. Una excusa. El problema no es el pecado no te va a apartar, es la actitud de tu corazón. A veces vamos y decimos el pecado no, es la actitud de tu corazón. Porque David era pecador, pero era conforme al corazón de Dios. Porque no buscaba una excusa para salir, le decía, Dios, aquí estoy y fallé. Y se levantaba, se sacudía el polvo y no lo hacía más. La actitud de nuestro corazón es la que nos condena. La actitud de tu corazón es la que va a decidir quién eres. Si te gusta meter excusa y vivir una vida de falsedad, pues, amén, tu Dios es Satanás. Tú no le estás sirviendo a Dios, porque nosotros le servimos a un Dios de verdad. Quizás este mensaje no es de júbilo, quizás este mensaje no es para pompearte y levantarte, este mensaje es para sacudirte. Que si sigues poniendo las excusas, tu familia se va a quedar como está. Que si sigues poniendo excusas, tus hijos se van a quedar donde está. Porque la libertad está en tu actitud. La condenación en la tierra fue por la actitud de Adán. Porque dijo, no, yo no, fue la mujer que tú me diste. No, fue la serpiente. Ninguno de los dos aceptó que estaba mal. Y cuando nosotros no aceptamos nuestra realidad y tratamos de poner excusas, no, que mi marido es un vago. No, que mi marido no sirve. Y hacemos lo que nos da la gana. ¿Cuántos tienen propósitos de Dios aquí? ¿Cuántos creen que tienen un propósito de Dios aquí? Pues dejemos nuestras excusas, porque nos van a pasar por el lado. Yo me senté, hablé con mi esposa y la respeto mucho porque es una mujer llena de paciencia, porque aguantarme a mí no es fácil. Y le dije, ya yo estoy cansado de poner excusas. Ya yo estoy cansado de detener el propósito de Dios en mi casa por mi culpa. Y no estoy en pecado, pero sí lleno de excusas, que es lo mismo. Le dije, ya me cansé. Ya me cansé de que Dios me diga, me siga hablando y yo poniendo de que no puedo, de que no puedo, de que no puedo, de que no puedo. Ya yo me cansé. Como te dije, este mensaje tocó mi vida primero. Y le huí porque yo sabía que era por ahí. Pero yo espero que también sacuda tu vida. Porque Dios ya está cansado de las excusas. A Dios le apesta la excusa. Y fíjate, no está hablando de tus pecados, está hablando de la actitud de tu corazón. Está hablándote a tu orgullo. Que ya es tiempo de que abras las puertas porque si no vas a morir. Y no estoy hablando de una muerte carnal, sino una muerte espiritual. Porque la Biblia nos enseña que para Dios no va a contender con nosotros para siempre. Y hoy Él te está dando una llave muy poderosa, que dejes las excusas. Que te presentes tal y como eres. ¿Tienes miedo a lo que Dios te llamó a hacer? Pues díselo, Dios, aquí estoy, tengo miedo. ¿Duele sacar esas heridas del corazón? Sí duele, pero ábrele las puertas y sácalas. Porque te estás haciendo daño tú y le vas a hacer daño a tu generación. Adán y Eva nos hicieron daño por poner una excusa. Porque yo le sirvo a un Dios de amor. Y la palabra a mí me enseña que si yo, siendo hombre, mi hijo me pide comida, yo no le voy a dar una culebra para que se la coma. Yo le voy a dar comida. Si mi hijo me falta el respeto, a la hora yo vengo y lo abrazo y te amo.
y soy malo, el pecado mora en mí. Imagínate Dios, si Adán en ese día le hubiese dicho, perdón, perdóname. No, pero vamos y nos escondemos. Vamos y nos escondemos y empezamos a... Yo creo que Adán ya estaba en ese escondite donde estaba cuando Dios lo estaba llamando. Él estaba diciendo, ¿qué le digo? 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 Ay, ¿qué le digo? Aquí está, me está llamando. Escóndete, escóndete. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ok, ya yo sé. Con esta salgo. Así somos muchos. Fallamos y cuando yo hacía algo malo y papi venía, yo sabía que papi llegaba a las 5. Yo tenía desde el mediodía hasta las 5 para inventarme una historia para decirle a papi por qué yo lo hice. Para tratar de que no me diera. Así somos muchos. Tenemos un pecado escondido en nosotros, pero maquinamos, no para sacarlo, no para sacar la actitud, sino para apaciguar las aguas y decir, yo soy así porque me criaron así. Si yo fuera como a mí me criaran, ay Dios mío, yo fuera una porquería de hombre. Pero yo decidí cambiar mi generación. Yo decidí que mis hijos no van a tener mis hijos van a tener lo que yo no tuve. No me cansé de poner excusas. A veces mi esposa me jala y me dice, ¿te estás pareciendo a tú sabes quién? Yo digo, déjame examinar. Yo digo, sí, es verdad, eso no hacían. Yo sé cómo se siente. O sea, pero no pongo excusas. Mi orgullo con mi esposa, ella lo sabe, está más que muerto. Mi esposa, si necesita cualquier cosa, ahí estoy. Mi esposa en estos días es uno de los días más hermosos que he pasado estas 6 semanas en mi casa. Abugido allí, pero eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque por estar poniendo tantas excusas en problemas y en problemas y en peleas, nuestro amor se había enfriado. Yo le preguntaba a ella y ella ponía sus excusas. Me preguntaba a mí, yo ponía las de ella y nunca llegábamos a un acuerdo. Pero en estas 6 semanas es tan lindo que ya no hay excusas. Y yo le pude mirar a los ojos a mi esposa y yo le dije, perdón, me volví a enamorar de ti. Muchas veces en nuestros matrimonios nosotros ponemos excusas. No, que mi esposo es un vago y no me ayuda. No, que mi esposo no me da tiempo. No, que mi esposo no me atiende. No. Y seguimos, pero no buscamos una solución. Y aquí se destruyó una familia por estos argumentos. No fue la mujer, no fue el hombre, no fue la mujer, fue el hombre, no fue. No, te tengo una noticia, son uno. Si él está mal, tú estás mal. Si él no es el esposo que tú deseas, es porque tú estás fallando en algo. Y si ella no es la mujer que tú deseas, porque tú también estás fallando en algo. Dejemos el orgullo a un lado y dejemos que el amor gane. Porque donde hay una familia sana, hay un hogar sano. Aquí vemos que no había una familia sana y si seguimos en Génesis podemos sacar muchísimo más. El hermano mata al hermano. No hay una familia sana. La relación con Dios se rompió. No hay una familia sana. Hoy Dios te está diciendo, quiero trabajar con tu familia, pero tienes que dejar tu orgullo. Quiero bregar con tu familia, pero tienes que dejar de estar poniendo excusas. Porque somos muy expertos poniéndola. Por ejemplo, yo puedo hacer algo hoy y pedirle perdón a mi esposa, pero mi esposa me puede decir, no, yo no te perdoné porque en el 2015, ¿tú te acuerdas que tú me hiciste esto? Pues yo no te dije nada, porque las mujeres tienen una memoria que Dios las bendiga. Porque yo ni me acordaba que yo había hecho eso. Pero yo le digo, ¿pero por qué no me perdonas? No, en el 2000, no estoy hablando de mi esposa, un ejemplo. En el 2015, en mayo del 2000, bla, 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 tú hiciste esto, y yo me quedé callado. ¿Por qué tú te estás quejando ahora? Son buenas, Señor las bendiga. Por eso son nuestra ayuda idónea. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a su esposa en esta mañana? ¿Cuánto pueden mirar a su esposa a los ojos y decirle cuánto la amo? Te amo. Son nuestra bendición. Pero acuérdate que Cristo dijo que hay que amarlas como amó a la iglesia. Y tenemos que tener paciencia, porque ¿cuánto Cristo tiene con nosotros? Pero debemos dejar nuestras excusas. Dios viene a buscar un pueblo que no tenga excusas. Dios viene a buscar un pueblo que esté dispuesto. Cada vez que ponemos una excusa a Dios, su bendición se aleja de nosotros.
Cada vez que nosotros ponemos una excusa, una de las cosas que me arrepiento muchísimo, yo me perdí casi un año de mi esposa por poner excusa. Es una bendición, ha sido una bendición a mi vida. Yo soy el hombre que soy hoy porque tengo una hermosa mujer al lado. Yo soy el hombre que, si con mucho orgullo lo digo, yo soy el hombre que soy hoy por la gran mujer que tengo. Pero por estar poniendo excusas, por estar buscando pretextos y justificar mis acciones, me perdí casi un año con ella. Porque a veces el divorcio existe dentro de las casas. No tiene que haber un papel y el divorcio existe dentro de las casas. Pues yo experimenté casi un año de divorcio en mi casa. Y en estas 6 semanas me hemos encargado de restaurar eso. Pero dejando las excusas a un lado. No es mi culpa, no es tu culpa, es nuestra culpa. Y es duro sacar el orgullo afuera. Muy, 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 muy duro. Porque nosotros tenemos una desventaja los hombres porque somos orgullosos. El machismo en nosotros está, pero y se nos hace bien difícil pedir perdón. Porque somos la cabeza y tienes que respetar. Porque yo soy la cabeza. Porque yo siempre estoy bien. Porque yo. Somos tan orgullosos. Y es difícil matar ese orgullo. Nosotros a veces tenemos que matar nuestro orgullo para que otros vivan. Yo maté el mío porque yo quiero que mis hijos vivan felices. Yo quiero dejar las excusas porque yo quiero que mis hijos crezcan felices. Yo no quiero que ellos vean un papá que aunque esté mal, mete una excusa para lucir bien. Hoy Dios te está diciendo, ya es hora de dejar las excusas. Quiero que me acompañen a Éxodos, ya casi estamos terminando. A Éxodos 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Se apagó esto. ¿Tú me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo no me escucho. Pueden adorar a Dios. Estamos en vivo, estas cosas pasan. Dos. Hello. Y dice, y desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y tardo de lengua. Aquí hay una excusa para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Aquí Dios le está hablando a Moisés, mira, yo quiero que tú hables a mi pueblo. Y yo busqué diferentes citas bíblicas, busqué diferentes hombres que conocen muy bien la palabra. ¿Por qué él dijo eso? Muchos dicen que era tartamudo, otros dicen que era tímido. Pero la gran mayoría concuerda en que él era tartamudo. A veces nosotros le ponemos nuestras excusas, nuestras limitaciones a Dios para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, yo quiero que tú vengas a hablarle a mi pueblo. Y lo primero que Moisés hace, no, espérate, si yo soy tardo para hablar, yo no puedo hablar. ¿Cómo tú quieres que yo sea el que vaya a hablarle al pueblo? Y dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? Y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? O sea, a veces Dios nos llama a nosotros a hacer unas cosas que nosotros decimos, y tratamos de poner excusas de por qué no podemos hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas, yo siempre me voy a poner a mí de ejemplo cuando predico, porque son las experiencias que he tenido. Cuando Dios me dijo a mí que yo iba a predicar, yo dije,
Si yo faltaba a los informes orales a la escuela, yo preferiría que me dieran una F para no hablar frente de la gente. Y Dios me dice, tú vas a ser un predicador. Y yo dije, yo no. Pero me metí en la presencia de Dios. Me metí ahí, yo le decía, Dios, yo no soy capaz. Y Dios me decía, no, es que yo sé, pero es que voy a hacer yo a través de ti. A veces nosotros no somos capaces en cosas que Dios nos llamó, pero Dios te va a capacitar. Yo me metí con Él y yo me llené tanto de amor por esto, que ese amor me motivó. Por eso hoy estoy aquí, porque quiero que el mundo conozca a un Dios real. Que conozca a un Dios que para lo que tus ojos es imposible, para Él es posible. Pero a veces nos limitamos en ver la gloria de Dios por nosotros poner excusas. Yo he vivido en esta carrera, se puede llamar, que llevo predicando tantas cosas hermosas que yo me hubiese perdido si me hubiese quedado sentado. Yo he visto vidas restaurarse, yo he visto matrimonios restaurarse, yo he visto cosas hermosas por ser obediente a Dios. Por dejar mis miedos a un lado y caminar a lo que Dios dijo que yo quiera hacer conmigo. Pero dejé mis excusas. Porque Dios sabe, Dios te conoce, Dios es Dios. Dios nosotros pensamos que Dios no conoce nuestra vida. Él conoce tu vida, pero Él es un caballero y Él va a dejar hacer lo que a ti te dé la gana hacer. Si tú quieres servirle, amén. Si tú no quieres servirle, amén. Pero en su corazón está que tú estés aquí junto a Él. Yo creo que yo merezco estar en este altar predicándote a ti. No, quizás aquí gente vive más en santidad de lo que yo vivo. Porque yo no soy perfecto. Pero yo entiendo que a través de mi debilidad Dios me hace fuerte. A través de tu debilidad Dios te hace fuerte. Cuando tú no te crees capacitado, Dios te capacita. Pero tienes que darle la oportunidad. Tienes que matar ese yo. Tienes que matar esa ya excusa porque ya Dios está cansado. Y entonces sigue la conversación entre ellos. Y dice, tú no conoces a este hombre, yo lo voy a través, vas a ser tú el que vas a hablar a través de él y él va a hablar al pueblo. Y aquí vemos cómo Moisés cede su privilegio de hablarle al pueblo. Y una de las cosas que yo le dije al pastor, cuando hablé personalmente, yo le dije, pastor, yo no quiero que nadie brille en el lugar que se supone que brille yo. Moisés permitió que este hombre brillara en el lugar donde él se supone que brillara. Hoy Dios te dice, no permitas que nadie brille en el lugar. Porque Dios se va a molestar y va a decir, tú no quieres que ponga a otro. Y eso es lo más triste que tú puedas experimentar. Eso es lo más que te va a romper el corazón. Yo le decía a Dios, perdóname, porque puse mi familia por excusa. Puse a mis hijos por excusa, que gracias a Dios están tranquilitos. Tengo 3 hijos, ya puedo decir 3 hijos. Tengo 2 hermosos niños y una hermosa princesa. Y Dios me bendijo con ellos y eran mi excusa principal. Yo decía, pastor, es que los nenes molestan. Yo me quedo los jueves porque es que ellos molestan. Entonces no voy el jueves, Iris va, Iris se alimenta, yo voy el domingo. Y eso se sentía tan bien, porque me llenaba tan bien. Pero cuando choqué conmigo, yo dije, wow. Yo lloré. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Hasta dónde llegué? O sea, yo le oraba a Dios, Dios, yo quiero ser como antes, pero cuando Dios, pastor venía y me decía, Edwin, te extraño los jueves, métete. Yo decía, pastor, es que ese es el día de ir y relajarte, y el mío era los miércoles, yo me iba a jugar baloncesto. Y ese era, yo negocié la presencia de Dios. Yo decía, Iris, yo me voy los miércoles y tú te vas los jueves sola. Y si me preguntan, pues ahí está. Yo estoy pelando el bien de mi matrimonio. Ella se va un día así los niños relax y yo me voy un miércoles relax y los niños. Pero era un payaso, porque a Dios le apestaba mi excusa. A Dios le daba vergüenza mi excusa. Y a todo el mundo le daba menos a mí. Ese es el problema, porque todos notan tu excusa menos tú. Y el Espíritu Santo te dará orgullo y tú le callas la boca. Entonces dices, no, mi ministerio primero es mi familia. Y me sentaba en la mesa y mi esposa trataba de hablar y yo le decía, no, yo soy papá. Dios tiene que esperar. Y se nos olvida que el Dios fue que me dio mi familia.
Se me olvidó que Dios fue el que me bendijo con la familia que tengo. Se me olvidó que Dios, por la casa que yo me fajo trabajando, fue el que me la dio. Y en un momento Dios se va a cansar. Yo lo sentí tan en mi espíritu que yo dije, perdón. Vine donde el pastor y le dije, discúlpame. Llevo 2 años aquí, creo. Del último año para acá he puesto excusas tras excusas, excusas tras excusas. Y tú, gracias por tu paciencia. Pero hoy estoy aquí diciéndote, la excusa no te va a llevar a ningún lugar. La excusa lo que va a hacer es destruir tu vida y alejarte de Dios. A veces una de las excusas más grandes y erróneas que tenemos, no, yo soy un pecador, yo no me quiero acercar a Dios ahora sí. Dios sabe que eres un pecador. Tú nunca vas a estar ready. Tú nunca vas a ser digno de estar aquí parado. Tú nunca vas a ser digno de estar en la presencia de Dios. Pero por el amor de Dios estás ahí. Por el amor y el sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos acceso. No te creas que por lo más bien que tú te portes porque tienes permiso de estar. No, nunca. O sea, nunca vamos a estar preparados. Nunca. Porque todos los días nos ensuciamos. Y el que me diga que no, allá él con Dios, porque ahí es otra excusa. Porque todos los días nos ensuciamos. Todos los días, como nos damos un baño, bueno, algunas personas todos los días se bañan. Pues como nos damos un baño carnal para quitarnos toda la peste de encima, todos los días nosotros tenemos que darnos ese mismo baño espiritual. Porque todos los días nosotros salimos a ese mundo y nos ensuciamos. Nos cae un poquito de bache por aquí. Pero si no vamos ese día a darnos un baño espiritual, nos cae otro poquito de bache por aquí. Y ya el de este empieza como que a oler. Iria a veces me dice, papá, ¿no te has bañado hace 2 días? Tienes que ir a bañarte ya. Pues así no nos pasa en lo espiritual. Pasa un día sin orar en un día que no te diste un baño. Pasa 2 días sin orar, es otro día que te diste un baño. Pasa un mes sin orar, chacho, ya tú estás lleno de... Uy, si es 2 días apesta, ánane. Imagínate un mes. O sea, nosotros tenemos que ir a refrescarnos todos los días. ¿Cuál es tu excusa de no ir y orar? ¿Estás cansado? ¿Tienes muchos ajetreos en la vida? No. Como te bañas físicamente, espiritualmente también. Quiero que me acompañen, y con esto termino. Quiero que me acompañen a Lucas 14, 16. Entonces Jesús les dijo al hombre, hizo una gran cena y convivó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Y él, vamos a dejarlo ahí. Hace tiempo ya Jesús preparó una cena para ti. Hace tiempo el taller ya está preparado para que tú seas restaurado. Pero comenzaron las excusas. A mí, si tú me invitas a comer a tu casa de gratis, yo voy a ir. Yo no te voy a poner ninguna excusa. Aquí hoy Jesús te está invitando a que dejes tus excusas. Porque el manjar ya está servido. Porque la cena ya está servida. No te has sentado en la mesa por tus excusas. No te has sentado en la mesa por estar poniendo un pero. No te has sentado en la mesa por tu culpa. A veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué mi familia está como está? Por tu culpa. Dios, ¿por qué mis hijos no le están sirviendo a Dios? Por tu culpa.
Porque pusimos tantas excusas y tantas excusas y tantas excusas. Cuando Dios venía, hablaba tu vida, tu carácter va a dañar tu familia y tú no lo cambiabas. Cuando Dios venía a tu casa y te decía, deja esas agendas escondidas que van a hacer daño, y tú las seguías haciendo. Porque nos refugiamos en la gracia y es que no somos perfectos. Sí, es verdad, no somos perfectos y cometemos errores. Pero una cosa es dejar ese orgullo y dejar ese error ahí. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tu familia. Porque familias sanas, iglesias sanas. Cuando Dios en el principio creó a Adán, lo creó solo. Pero dijo, le falta algo. Y creó a Eva. Dios nos dio a nosotros el privilegio de multiplicarnos. A los animales también. Pero nosotros tenemos un privilegio aún mayor. Porque lo que nosotros multiplicamos es parecido a Dios. Satanás te hace la guerra. ¿Por qué? Porque tu multiplicación es semejante a Dios. Tú miras al hermano que está a tu lado, él no es un error, es semejanza a Dios. Y Satanás quiere destruir la familia porque él sabe el poder que hay en ella. Satanás quiere destruir tu matrimonio porque él sabe el poder que hay ahí. Porque él sabe, si él destruye mi matrimonio, destruye mis hijos. Quiero hacer un llamado muy especial en esta hora. Y es para toda aquella persona que quiere dejar sus excusas. El altar está abierto en esta mañana. No voy a orar por nadie. Quiero que se paren ahí y digan, Dios, he cargado con esta excusa muchos años. Y ya no quiero. Señor, perdóname. Ya no más. Esta hora Dios quiere transformarte y quiere quitar tu orgullo. Porque ya apesta. Porque lleva muchos años escondiéndote. Lleva muchos años corriendo e inventando excusas de que no lo quiero hacer, de que no lo voy a hacer. Y la única persona que se sigue haciendo daño aquí eres tú. El único matrimonio que va